El tema de esta sesión es la madurez de la voluntad. En el conjunto de aspectos que incluyen la madurez integral de una persona, la voluntad juega un papel bastante destacado, porque de ella dependen muchos de los otros aspectos. Por ejemplo, la madurez emocional está muy ligada a la madurez de la voluntad, que permite precisamente gobernar, orientar las emociones. En el tema de la madurez interpersonal, por ejemplo, donde es necesario entenderse con los demás, tener una buena relación, ser generoso, pues indudablemente que la voluntad también juega un papel determinante para poder llevar a cabo lo que deseamos para los demás. La exposición la dividiré en 3 partes. La primera consistirá en señalar 5 problemas actuales que afectan a la formación y al desarrollo de la voluntad. Problemas que reflejan al mismo tiempo debilidad en la voluntad. La segunda parte, breve, señalaré cuáles son las características de una voluntad madura, de una voluntad bien formada, y en la tercera parte señalaré 10 rasgos de una voluntad madura o de la persona que posee una voluntad caracterizada por la madurez. Comienzo, por tanto, con el tema de algunos, como previo a los problemas actuales, señalo 2 circunstancias que me parece pueden ser bastante evidentes y que todos somos testigos de ellas. Una es la vulnerabilidad como característica de la gente de hoy y quizá especialmente de los jóvenes. Vulnerabilidad que consiste en esa facilidad para sentirse herido. Todos los movimientos que se han ideologizado en los últimos tiempos apuntan mucho en esta dirección. Sentirse agredido por cualquier detalle, estar buscando interpretar como agresiones cosas que pues, no necesariamente lo serían. Y por otro lado, una voluntad debilitada, una voluntad que no tiene fuerza suficiente para acometer, no tiene la energía para enfrentar desafíos. Y estos 2 elementos, estas 2 características de estas circunstancias se relacionan con los 5 problemas que iré señalando a continuación. El primero es la sobreprotección. Hay un libro que se ha difundido en estos tiempos que se llama La transformación de la mente moderna. Es una investigación que se hizo para ver qué características tenían los jóvenes actualmente universitarios en los Estados Unidos sobre todo, pero que las conclusiones pueden ser bastante universales. Y una de las conclusiones era precisamente que los jóvenes son frágiles porque han estado sobreprotegidos. Son hijos de la generación X, generación que tuvo una vida más dura, más difícil, más exigente, y que se han propuesto sobreproteger a sus hijos para que no sufran, para que no la pasen mal. Y el resultado es precisamente esa generación que también hoy en día se llama de cristal, porque se caracteriza por la fragilidad. El lema que estos autores señalan para expresar esta idea es: lo que no te mata te hace más débil. Es decir, que quien tiene esta falsedad en su mente, con facilidad, rehúye todo lo que suponga esfuerzo, reto, dificultad, sacrificio. Y eso no favorece el fortalecimiento de la voluntad, sino al contrario, genera fragilidad. En cambio, dicen estos autores, el lema correcto es: prepara el niño para el camino y no el camino para el niño.
y lo que se ha venido haciendo con la sobreprotección es precisamente tratar de preparar el camino para el niño, para facilitarle las cosas lo más posible, sin preparar al niño para el camino. Un segundo problema es la gratificación inmediata. Ese afán de tener resultados inmediatos complacientes que generen una satisfacción, una gratificación por el esfuerzo realizado. Eso hace que la voluntad esté muy dependiente de las cosas inmediatas, de lo placentero, por ejemplo, y que pierda autonomía, porque queda condicionada por lo inmediato. Los mensajes publicitarios, se suele decir que hoy en día una persona adulta recibe 3.000 impactos diarios. Pues pensemos en el mundo virtual, sobre todo redes sociales, internet, etcétera, lo cual genera una frustración, porque esos mensajes están generando expectativas que luego no se cumplen. Por eso se suele decir que las expectativas suben por el elevador, mientras que las posibilidades bajan por la escalera. La revolución digital, un hecho incuestionable que tiene muchos aspectos positivos, también ha generado que se cree una mentalidad de desear respuestas inmediatas en el mundo virtual, en el mundo digital. Todo es a corto plazo, lo cual no favorece la reflexión. Y todo esto conduce pues a la dificultad para posponer las gratificaciones, porque precisamente todo inclina a lo inmediato y el posponer iría en contra de esa inmediatez, lo cual hace que la voluntad se debilite. Tercer problema, las adicciones. Según la Real Academia de la Lengua Española, una adicción es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. No solamente sustancias, sino que también actividades, por ejemplo, actividades lúdicas o actividades digitales que pueden crear esa dependencia. Y esto, pues, entre otras cosas, ha generado un enorme incremento en el consumo de drogas a nivel mundial. Entre el año 2010 y 2019 hubo un aumento del 22% de consumidores a nivel global. Estas adicciones limitan la capacidad para decidir y para ejecutar, porque precisamente la persona se debilita al estar consumiendo droga. A la larga queda debilitada y dependiente de la droga, lo cual no le favorece la capacidad de tomar decisiones y luego de llevarlas a la práctica. Por lo tanto, pues reduce la libertad por esa dependencia que generan las adicciones. Cuarto problema, la procrastinación. La procrastinación que consiste en postergar las actividades que deberían realizarse. En una investigación, este profesor Pierre Steele de la Universidad de Calgary, obtuvo el resultado de que el 95% de las personas encuestadas admitía que procrastinaba, es decir, que posponía las cosas que correspondía llevar a la práctica. ¿Cuál es el origen de esta procrastinación? Pues puede ser, por ejemplo, la pereza, indudablemente, la flojera, la resistencia a actuar de inmediato, a actuar con diligencia, pues porque resulta más cómodo. También el miedo. Hoy en día hay mucho miedo a fallar, miedo al fracaso, y esto lo que hace es posponer las decisiones. Es frecuente, por ejemplo, que el estudiante que termine el bachillerato pues no se decida por una determinada carrera y prefiera posponer el ingreso a la universidad por esa inseguridad que experimenta. Esto es procrastinar.
También el multitasking, cuando una persona está metida en 1000 cosas al mismo tiempo, difícilmente puede ser diligente para una de ellas. Queda como dividida interiormente y con dificultad para llevar a cabo lo que le corresponde en cada momento, en cada circunstancia. Las consecuencias de la procrastinación pues son la ansiedad ante los asuntos pendientes. Cuando no vamos resolviendo cosas, sino que se nos van quedando atoradas, pues eso va generando ansiedad, angustia por los pendientes acumulados. Y entonces, pues también se presenta la tentación de evadir la realidad, que resulta pesada, difícil. Entonces, pues un camino puede ser navegar en Internet como evasión, en las redes sociales, etcétera, en lugar de afrontar los asuntos, los retos, los compromisos que corresponden. Y el quinto problema que quisiera destacar es el aburrimiento, que consiste en esa sensación de que el tiempo no transcurre, de que el tiempo está como paralizado. La persona se aburre porque pues no tiene estímulos. Hay una especie de hastío porque carece de intereses que le estimulen a actuar. Y eso se traduce tantas veces en la ausencia, en la falta de sentido de la vida. Una persona que no tiene claro cuál es el sentido de su vida, pues no tiene motivaciones, no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere y consecuentemente se aburre. Esto genera un círculo vicioso. El no tener intereses conduce a realizar actividades sin esfuerzo, porque pues las que requerirían esfuerzo serían las valiosas, pero si no hay intereses, se va uno por lo más fácil. Cuando una persona está orientada a realizar lo fácil, lo cómodo, lo que no requiere esfuerzo, pues entonces eso no le genera motivación. Y al no tener motivación, viene el aburrimiento. Y así sucesivamente. Ese es el proceso el círculo vicioso que se genera. El aburrimiento conduce a la falta de intereses, a las actividades sin esfuerzo, etc. Una consecuencia también que deriva del aburrimiento es el llamado síndrome de bore-out, distinto del burnout. El burnout es el quemarse por el desgaste. En cambio aquí el bore-out es el sentirse aburrido y por lo tanto caer en una especie como de pasividad, falta de ilusión por las cosas y una pasividad en el orden práctico. Pues después de señalar estos problemas, paso al segundo apartado, que es destacar las características generales de la madurez de la voluntad. Una voluntad bien formada, una voluntad madura, es una voluntad buena. ¿Por qué? Porque está orientada al bien, pero no a cualquier bien, porque el bien siempre lo buscamos subjetivamente, sino al bien objetivo, aquel que corresponde a la persona, aquel que ayuda a que la persona se desarrolle como tal, como persona. Y por otra parte, la voluntad formada es una voluntad fuerte, con energía, con capacidad de llevar a la práctica lo que quiere, de hacer lo que la inteligencia le señala como conveniente y realizarlo. Se requiere pues esa voluntad fuerte para decidir y para actuar. Ciertamente la persona, no hay que perder de vista, tiene que desarrollarse de manera integral y no sería equilibrada una actuación que se apoyara exclusivamente en la voluntad. Eso conduciría a un voluntarismo incluso peligroso. Hay complementos de la voluntad en la personalidad, como es concretamente la afectividad, esa parte emocional, ese nivel de sentimientos que hay en todos nosotros y que cuando están alineados con la voluntad se suman como una fuerza que potencia la propia voluntad. Juega por tanto la afectividad un papel de primordial importancia, complementario a la voluntad. Y para quienes tenemos fe, pues indudablemente que la gracia de Dios, la gracia sobrenatural,
esa ayuda que Dios nos proporciona para actuar correctamente en nuestra vida, es otro ingrediente fundamental que potencia la acción de la voluntad o que en tantas ocasiones hace que actuemos correctamente, y entonces la voluntad lo que tendrá que hacer es secundar esa gracia que se recibe. Bueno, pues paso al tercer apartado, que son los rasgos de una voluntad madura. El primero, docilidad. ¿Docilidad a qué? Docilidad a la inteligencia, porque en la actuación humana, quien marca la pauta, quien marca el rumbo, quien marca la dirección de la conducta, quien propone y plantea los objetivos es la inteligencia. Presenta un bien para que la voluntad lo elija. Si la voluntad es madura, elegirá ese bien cuando el bien es objetivo, cuando es el correcto. Pero no está condicionada, no está obligada a hacerlo así. Puede ser que la inteligencia le presente algo conveniente, por ejemplo, acudir a trabajar esa tarde, y en cambio, pues la inclinación más emocional le invita a perder el tiempo de otra manera, dedicarse a ver redes sociales o irse a ver una película o lo que sea, cuando lo que la inteligencia le está señalando como objetivo es ir a trabajar. La voluntad puede rechazar eso que la inteligencia le presenta y dejarse llevar por lo más fácil o lo más cómodo. Por tanto, la voluntad madura será dócil a lo que la inteligencia le presenta y sabrá renunciar a esos otros bienes parciales que pretenden desviar la dirección de una conducta recta. También es una característica propia de la voluntad madura esa flexibilidad para adaptarse. Es contrario a la docilidad, la rigidez, es decir, que todos necesitamos a lo largo de nuestra vida irnos adaptando a circunstancias nuevas que se presentan. Nuestra propia persona va evolucionando y requerimos adaptarnos a nuestra propia situación personal, en el estado físico, en el estado mental, en el desarrollo profesional, etc. Esa flexibilidad para adaptarse compete a la voluntad y tiene que ver con esta docilidad. También incluye capacidad de rectificación. Por ejemplo, cuando una persona se ha equivocado, el tener la humildad y la capacidad de reconocer, me he equivocado, para rectificar aquello que hice mal. Eso también exige flexibilidad, propia de una voluntad que es dócil. En segundo lugar, la capacidad de amar. El acto primordial más elevado de la voluntad es el amor que busca el bien del otro, que busca poner por obra aquello que favorece a la persona amada. Es lo que se llama el amor efectivo, a diferencia de lo que sería el amor afectivo propio de los sentimientos, que juega un papel, como dije antes, importante y complementario. Este amor efectivo lleva a no solo dar a los demás lo que les conviene, sino darse uno a los demás. Darse uno, es decir, renunciar al egoísmo, y para eso se necesita una voluntad formada. Y darse también a Dios, porque quien tiene fe en Dios sabe que vivir para Dios es lo más importante, que además no nos separa, sino al contrario, nos favorece ese darnos a los demás, a las personas humanas. El amor afectivo, como acabo de señalar, es el complemento de este amor efectivo. Tercer rasgo, la firmeza y la facilidad para tomar las decisiones. El primer acto, si lo hacemos de un modo fenomenológico, descriptivo, de una voluntad en su despliegue, es la decisión. Tomar una decisión puede resultar en ocasiones muy costoso, y si la persona no es capaz de tomar la decisión es porque le falta la fuerza en la voluntad para ese acto concreto.
cuando la voluntad es fuerte, se toma la decisión en el momento inmediato. Cuando toca tomar la decisión, se evita la procrastinación o se evita también el decidir a medias, lánguidamente. Una voluntad fuerte decide con determinación y supera el temor a equivocarse. Esa decisión fuerte, firme, implica comprometerse con aquello que se ha decidido. Por ejemplo, una señal clara de una voluntad bien formada, una voluntad madura, es que sea capaz de tomar decisiones para toda la vida, cuando las circunstancias así lo requieren. No serán muchas este tipo de decisiones, pero hay decisiones que implican a la persona en cuanto a su proyecto definitivo de vida y que exigen una determinación para siempre. Esto solo se puede hacer con una voluntad que es madura, capaz de tomar ese tipo de decisiones. Un siguiente rasgo es la capacidad de optar por la mejor de las alternativas. Ordinariamente en la vida se nos presentan opciones diversas. Ante una diversa posibilidad de acción, pues tenemos alternativas. Cuando un alumno que terminó el bachillerato quiere elegir una carrera, pues se le presentan muchas posibilidades. Cuando alguien va a iniciar su vida profesional, también tiene alternativas diversas, o cuando alguien está metido en una actividad determinada y de pronto aparecen otras opciones que pueden ser mejores, pues tiene que elegir. Y la voluntad fuerte opta no por la alternativa más cómoda o más fácil, sino por la mejor de todas, aunque pueda resultar muchas veces más costosa, pueda ser más difícil. Escoger lo mejor es una señal clara de madurez. Y eso va unido a ese afán de dar lo mejor de uno mismo, que es lo que además pues, nos lleva a la verdadera felicidad. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos, cuando desplegamos nuestra vida y nuestras capacidades hacia lo máximo que podamos dar, es cuando mejor van las cosas, pero esto requiere ciertamente una voluntad madura, capaz de orientar la conducta en esa dirección. Y eso también coincidirá pues, con lo que Dios espera de nosotros, que demos lo mejor de nosotros mismos. Un quinto rasgo es ejecutar la decisión con diligencia. Una vez que hemos decidido, el siguiente paso es ejecutar lo decidido. Una persona que decide y decide bien, pero no ejecuta, está manifestando debilidad en su voluntad. Por ejemplo, cuando difiere el inicio, cuando ya tomó la decisión, pero no arranca, no pone en práctica aquello, lo difiere, está manifestando debilidad. Será señal de madurez, pues, la puntualidad para comenzar lo que corresponde y también para terminar las cosas en los plazos, en los tiempos a los que nos hemos comprometido. Esa es una señal también muy clara de madurez de la voluntad. Esta disposición y esta actitud de saber hacer en cada momento lo que corresponde, sin permitir la dispersión, por ejemplo, sin dejarnos llevar por el cambio de actividades cuando lo que requeriría el momento es una concentración en una determinada dirección, pues saber renunciar a otras opciones es parte de esa fuerza de voluntad, de esa capacidad de una voluntad madura que nos permite hacer en cada momento lo que nos corresponde hacer. También será manifestación de madurez de la voluntad una vez que hemos decidido emprender algo, comenzar con fuerza, con determinación, que el inicio no sea un inicio flojo, porque entonces difícilmente llegaríamos al final. Cuando el inicio es determinado, es fuerte, es firme, pensemos en lo que sería una carrera
de 100 metros planos, ¿verdad? Pues el inicio es fundamental para ganar la carrera. En este sentido, el arrancar con determinación pues va a favorecer llegar a la meta. Y un ejemplo sería pues comenzar cada jornada a la hora conveniente. Un ejemplo, levantarse a la hora que convenga levantarse sin posponer ese momento. Es una señal pues de voluntad madura. Séptimo, algo muy importante, la constancia en el proceso. Con cuánta frecuencia pues ocurre que personas que han iniciado algo nuevo lo dejan a la mitad, no lo concluyen, siguen cambiando de pues, actividades porque aquello se les presentó como algo difícil o entró el desánimo, aparecieron los obstáculos y aquella tarea, aquel proyecto se abandonó por falta de constancia. Pues un rasgo muy importante de voluntad madura es perseverar en lo que se ha comenzado y permanecer comprometido, no simplemente perseverar de un modo rutinario, sino permanecer comprometido en aquello, superando obstáculos externos, pero también internos, como sería, por ejemplo, el desánimo. A eso nos ayuda a practicar actividades que exijan permanencia. Por ejemplo, el alpinismo, cuando se trata de escalar una montaña que va a llevar muchas horas de caminar con constancia, un paso rítmico constante, es algo que sirve como ejemplo de lo que ejercitaría este aspecto de la voluntad, la constancia. Un siguiente rasgo es renovar el impulso inicial, precisamente para no caer en la rutina. Cuando ya se ha iniciado el proceso, hay que volver a reactivar, digamos, la ilusión por aquello y el impulso inicial, para no decaer. La rutina nos lleva precisamente a ir decayendo poco a poco. Y un elemento que es significativo es cuando una persona ante los obstáculos sabe crecerse en lugar de desanimarse. También cuando ha habido una falla, cuando ha habido una dificultad, cuando hemos caído en algo, la capacidad de recuperación, es la resiliencia para volver otra vez a continuar el proceso como lo llevábamos anteriormente o incluso con mayor fuerza. El optimismo juega un papel importante en esto, precisamente para contrarrestar el peligro del desánimo. Ser optimista nos lleva a pensar en lo que hemos ya logrado, en las alternativas que se nos presentan, en lo que sigue en el proceso, visto con ilusión. Noveno, terminar el proceso. Terminar lo que se ha comenzado. Quiere decir que puede haber el peligro de que no se concluya. La persona está en un permanente proceso y nunca termina la tarea. El artista que nunca termina el cuadro que está pintando. El doctorando que no termina su tesis porque siempre puede mejorar. Pues a veces es preciso tomar una decisión para terminar en el plazo previsto y concluir lo que se ha comenzado. Eso es madurez también. Por tanto, no alargar los procesos más de la cuenta, evitar el perfeccionismo, que muchas veces puede ser el enemigo que nos invite precisamente a no concluir, sino a querer continuar indefinidamente en la tarea que no se concluye. Y ahí también ayuda mucho a fomentar la simplificación. La gente también a veces no concluye porque se complica la vida. Tener esa tendencia a simplificar los procesos, a simplificar las cosas y fomentarla ayuda mucho a este noveno rasgo de una voluntad madura. Y por último, cuidar la calidad en todo lo que hagamos. Porque la calidad tiene que estar potenciada por la voluntad, una voluntad que nos impulsa a no hacer las cosas de cualquier manera, que nos impulsa a huir de la mediocridad, del conformismo, que nos lleva a cuidar los detalles, que es una señal, un signo claro de perfección en el trabajo, en la actividad cualquiera que realicemos. Y orientar esa actividad también hacia los demás y hacia Dios, que no esté orientada al propio ego, a la propia satisfacción, sino que tenga siempre esa dimensión
de ir hacia afuera de nosotros mismos, porque es lo que además nos va a perfeccionar como persona. La calidad de esa actividad pues va a repercutir en nosotros favorablemente cuando está orientada a Dios y al servicio de los demás. Con esto termino la exposición, que me parece, como se ha visto, puede resultar algo importante en la vida de cualquier persona. Todos necesitamos desarrollar nuestra voluntad, contar con una voluntad que nos permita precisamente hacer las cosas bien, hacer las cosas a fondo, hacer las cosas a tiempo para poder crecer en ese proceso de madurez integral, dentro del cual la voluntad juega, pues, como he señalado, un papel importante, complementario, que se ha de complementar a su vez con otros aspectos de la madurez humana, pero que resulta indispensable como elemento de maduración para cualquier persona. Muchas gracias.